Muy buenos días para todos, señoras y señores parlamentarios. Damos inicio a la sesión deliberativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Iniciamos el orden del día con el punto 1, propuesta de recortes y reasignaciones dentro de los montos remitidos por el Ejecutivo, que fue la tarea encomendada a nuestro equipo técnico. Para tal efecto le damos uso de palabra al director, el licenciado Ramón Duete. Adelante, director. Ahí está. Ya, un segundito. Ya, gracias. Muchas gracias. Hola, aquí estoy respondiendo a sus preguntas. ¿Puedo tener mi cabello suave? Buenos días, señoras parlamentarias, señores parlamentarios. Continuando entonces con nuestro estudio del proyecto del presupuesto general de la Nación 2024, queremos presentar un poco el trabajo que hemos realizado con los compañeros bajo la coordinación del señor presidente de la comisión y que venimos a presentar esta mañana a los miembros. Para hacer una pequeña reseña, durante el estudio de este proyecto de presupuesto nosotros hemos recibido pedidos de aumentos en el orden de 640 millones de dólares, pedidos de varias instituciones: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública, universidades nacionales, gobernaciones fundamentalmente. Y hemos ensayado algunos recortes respetando la estimación de ingresos realizado por el Poder Ejecutivo, como primer punto. Segundo punto, respetando también el déficit fiscal estimado del 2,6%, o sea, 1,5 más 1,1. 1,5 es lo que vino inicialmente programado, que es lo que está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y en la parte dispositiva de la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo está solicitando elevar ese déficit al 2,6%, unos 500 millones de dólares, que también ya vino en la adenda de esa programación. Respetando esos dos extremos, se hizo un 2,6. Se hizo un estudio y traemos una propuesta de recortes en diversas partidas presupuestarias que consideramos no van a afectar sustancialmente el funcionamiento de las instituciones. En ese sentido quiero pasar a relatar la propuesta que traemos. El primer cuadro son los aumentos solicitados. Sí. El segundo cuadro, la propuesta de disminuciones y reprogramación. Y la tercera parte vamos a irnos hacia las instituciones en la reasignación. Sí. Remuneración extraordinaria. Como vemos ahí, esto afecta a fuente 10. Estamos hablando exclusivamente de fuente 10, porque fuente 20, como sabemos, son recursos que generalmente vienen atados a proyectos, ¿verdad? Y fuente 30 son recursos de las instituciones y financian presupuestos de aquellas instituciones, ¿verdad? Entonces, reasignar eso es medio difícil, ¿verdad? Salvo algunas empresas públicas que se puede disminuir y transferir al Tesoro parte de esas disminuciones, que también se plantea aquí, en esta propuesta, en el caso de empresas públicas. Remuneración extraordinaria, 64.860 millones de presupuesto vigente. El proyecto ejecutivo envía 55.723 millones. Y la Comisión Bicameral plantea disminuir 4.000 millones y quedaría en 51.723 millones la partida presupuestaria referente a remuneración extraordinaria, que afecta a todas las instituciones, salvo se excluye de esto educación y salud. Proporcional, sí. Sí.
así mismo, excluyendo educación y salud. Sí. 543.000 dólares. Sí. Remuneración adicional, presupuesto vigente 7.421 millones. Proyecto ejecutivo 2024, 9.610 millones. Propuesta bajar 1.000 millones de guaraníes. Servicios básicos. Presupuesto vigente 142.000 millones de guaraníes. Proyecto ejecutivo 127.000 millones de guaraníes. Propuesta bajar 4.000. Esto también se hizo un estudio de la ejecución presupuestaria en todos los casos. En todos los casos se hizo un estudio de la ejecución y la estimación de la ejecución está en el orden de lo que nosotros estamos planteando dejar. Sí. Pasaje y viático, 47.834 millones. Proyecto ejecutivo 52.306 millones. Planteamiento, recortar 8.000 millones. Gasto por aseo, mantenimiento y reparación. Presupuesto vigente 212.000 millones. Proyecto ejecutivo 210.000 millones. Propuesta bajar 5.000 millones. Siempre en todos los casos, excluir educación y salud. De informática y sistemas computarizados, presupuesto vigente 35.590 millones, proyecto ejecutivo 36.604 millones, planteamiento de recorte 4.000 millones. Servicio bancario de 6.307 millones pasa a 46.446 millones en la propuesta del Ejecutivo. Propuesta a recortar 10.000 millones. Publicidad y propaganda. Presupuesto vigente 11.682 millones. Proyecto ejecutivo 10.622 millones. Bajar 600, se puede ajustar un poco más. Consultoría, asesoría e investigación. Presupuesto vigente 246 millones. Proyecto ejecutivo 11.912 millones. Propuesta bajar 2.000 millones. Servicio de comunicaciones. Vigente 7.487 millones. Proyecto ejecutivo 15.125 millones. Propuesta bajar 2.000 millones. Otro en general 47.019. El Ejecutivo envía. ¿Por qué bajó este rubro? Porque este destinado a los gastos relacionados a la asunción del cargo del nuevo gobierno. Servicio de ceremonial, hotelería. Viene de oficina de insumos, presupuesto vigente 183.000 millones, proyecto ejecutivo 197.000 millones, propuesta bajar 7.000. Por ejemplo, este rubro afecta fundamentalmente al programa de kit escolar. Entonces se excluye, aclarando que se excluye, no se toca kit escolar, entonces se afecta a otras partidas. Fundamentalmente a lo que hace Justicia Electoral, que este año no tiene gastos de elecciones. Adquisición de equipos de oficina y computación, presupuesto vigente 46.342 millones. El Ejecutivo envía 80.475 millones, casi 50% de aumento, y la propuesta es bajar 10.000, dejar en 70.000 millones. Intereses de la República. Un presupuesto de 1.1 billones de guaraníes, proyecto ejecutivo 2.8 billones de guaraníes. Unos 230 millones de dólares de aumento que tuvo, y la propuesta es bajar 57.000 millones.
hizo un estudio de cuánto es la deuda con bilaterales, no se toca a otros. Deuda con organismos multilaterales, considerando ya la deuda actual más el desembolso previsto para el próximo año. Considerando todos esos elementos, se cubre perfectamente con lo que se debe. Son apenas 8 millones. ¿Cuánto era el aumento? 230 millones de dólares fue el aumento. Ahora estamos planteando bajar 8 millones. 222 va a seguir siendo aumento. Este tema de jubilaciones también quiero explicar que después se puede prestar a confusiones. Vemos 672 mil millones del presupuesto vigente. El Estado envía 895 mil millones. O sea, más de 220 mil millones. Más del 34% de aumento. Aquí tenemos que considerar dos temas. Por un lado, el ajuste de las jubilaciones en base a la inflación, al IPC, que fue del 5,1%, más el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo está en el orden del 3 a 4% anual. Más inflación, 10% anual es el ajuste, y aquí vino 33%. Entonces lo que se plantea es bajar 3%. O sea, va a seguir siendo 30%. Mínimo 10. Mínimo 10. Otra transferencia al sector externo, presupuesto vigente 57.225 millones, proyecto ejecutivo 53.820 millones, y la propuesta es plantear un recorte de 5.000 millones de guaraníes. Aquí generalmente, bueno, esta es transferencia a diversos organismos, PNUD y compañía, pero también aquí se estaba pagando el tema del censo de adultos mayores. Si el programa de adultos mayores pasa al Ministerio de Desarrollo Social, ya no será necesario hacer ese censo, porque hay otro tipo de adjudicaciones va a ser, en base a la nueva ley esa que se está estudiando. Y hasta ahí. Bueno, primeramente. Por otro lado, planteamos aumentar 16.000 millones de guaraníes de la transferencia intergubernamental, o sea, lo que se pueda disminuir de remuneraciones extraordinarias, adicional y algunos otros gastos, cargar eso en las transferencias consolidables que realizan las empresas públicas al Tesoro. Casi 3 millones de dólares más. De los 100 millones de dólares que transfieren anualmente. Sí. Se plantea un cambio de fuente de financiamiento por 90.000 millones de guaraníes del grupo 500 Inversión Física, que está siendo financiado con fuente 10, financiar eso con bonos dentro del ese 1,1% adicional que vino. Entonces se liberaría ahí fuente 10 genuino 90.000 millones, y con eso llegaríamos a crear un fondo de 260.000 millones de guaraníes, que hace unos 35,3 millones de dólares, para ser distribuido a varias instituciones. Por un lado, eso es lo que hace la fuente 10. También se plantea gastos de capital, 90 millones vamos a... fundamentalmente va a ser vehículos y equipamientos. Siempre vamos a excluir salud y educación.
Sí, sí. Todos los gastos que está financiado con fuente 10 en el grupo 500 de inversión física, vamos a sustituir por fuente 20. Entonces se va a liberar fuente 10 por 90.000 millones. Acá no está al revés. Acá no está al revés. Ah, fuente, sí, sí, o viceversa, e inversiones. Sí. Por un lado. También se plantea incluir 30.000 millones más para la Corte de sus tasas judiciales. Eso es fuente 30. Recaudan las instituciones. Se plantea también aumentar la participación del IVA para los gobiernos departamentales de 1,8% al 3%. Eso representaría unos 110.000 millones de guaraníes. Se plantea incluir partidas presupuestarias para la construcción de sistemas de agua potable en comunidades rurales e indígenas del Chaco, SENASA, 20.000 millones de guaraníes, con bonos también. O sea, respetando ese 1,1% de déficit. Y por último, incluir el préstamo que está siendo ejecutado, de hecho, de préstamo de 20 millones de dólares al IPTA por 15.000 millones de guaraníes, que no fue incluido por el espacio fiscal del 1,5%. O sea, dentro del 1,1% adicional, incluir esto. Son recursos que tiene luego como préstamo. Entonces, por este lado tenemos 23 millones de dólares y por el otro lado tenemos 35 millones de dólares. El total de las modificaciones sería 63 millones de dólares. Bueno, estamos viendo ahí. Se concede uso de palabra al senador nacional Natalicio Chase. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hacer una moción de orden. Proponer la aprobación de la versión que viene del Ejecutivo sin modificaciones. Es bastante peligroso hacer este recorte, presidente. Estamos tocando intereses de la deuda sin saber verdaderamente a dónde va esto o qué perjuicio podría tener. De acuerdo a los informes que tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, eso le dejaría a Paraguay en categoría D. Entonces, proponer como moción de orden la aprobación de la versión del Ejecutivo sin modificaciones. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la senadora nacional Celeste Amarilla. Colega Chase, eso ya tratamos el primer día y ya votamos y ya ganó la propuesta de que no sea libro cerrado. La propuesta que vos haces es otra del libro cerrado. Ya habíamos votado que se va a modificar. Después sigo hablando. Sobre el punto, senador Basilio Núñez. Sí, presidente, yo entiendo la postura de la colega, pero nosotros le dimos una potestad a la mesa directiva para analizar nuevamente hoy. Entonces, una vez analizado, el colega hace una moción, probablemente porque no está de acuerdo. Para mí está permitido, presidente, entonces que se ponga a consideración las dos propuestas, la del trabajo que hizo el equipo técnico con los colegas y la propuesta de que sea sin modificaciones y después se va a diputado. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Sergio Rojas. Sí. Así, disculpe. Gracias, presidente. Claro. ¿Me escucha, presidente? Vamos a escucharle a toda la gente primero. Sí. Luego poner a consideración. Continúa en uso de palabra entonces la senadora Celeste Amarilla. Sí. Yo continúo en uso de palabra. Bueno, suponiendo que vamos a hacer los cambios propuestos, yo quisiera revisar cómo le afectan los recortes a la policía.
Porque después nos llenamos la boca que la policía tiene que tener más plata, que los militares tienen que tener más plata, que no sé qué. A todos le decimos que es chico su presupuesto. Entonces me gustaría saber cómo le afecta básicamente a la policía los recortes que hicimos. Después, los recortes de publicidad. Yo quisiera que se conserve mínimamente, que no se le toque nada al Ministerio de la Mujer. Habíamos tenido una reunión, varios sectores acá, sobre la necesidad de, con la poca plata que tienen, de intensificar campañas por la prevención del feminicidio y no me gustaría que se le recorte si se puede. Entonces, que a Ministerio de la Mujer no se le toque comunicación, revisar cómo queda policía en cuanto a sueldos, vehículos, etcétera, etcétera. Y revisar TSJE, ¿qué más se le puede sacar? Porque el TSJE sabemos que tiene un presupuesto varias veces superior. Ellos viven en una realidad diferente de los otros ministerios. Ellos están en el sector VIP del Estado, al igual que contrataciones públicas, donde también podemos tener algo más si le recortamos algo más a DNSP, porque DNSP es otra institución que vive en la suite presidencial. Así que me gustaría revisar DNSP, que ya sé que es chico, pero cualquier 1 millón sirve. TSJE se puede. El tema de equipos de computación, cómo le afecta al INDER, si es que le afecta, y al registro de la propiedad. Pues esos son sectores que lloran por mejorar el equipo. Para ver después. Ok, gracias. Gracias, presidente. Y lo que no escuché, presidente, aquí el debate que tuvimos ayer sobre el tema de los recursos que maneja el MEC para capital, que eran montos muy elevados en comparación del resto del país, ¿verdad? No sé qué, ese trabajo no. Señor senador, ese es el No se segundo hizo, punto eso del día. Señor senador, es el segundo punto del orden del día. Bueno, Prosecución del muchas estudio gracias. del proyecto de presupuesto, Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, muchas gracias, presidente, nada más que eso. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Natalicio Chacer. Gracias, presidente. Colega senadora, yo creo que otra vez en cada cámara de hacer un estudio más profundo. Pero este recorte es totalmente irresponsable. 160.000 sin conocer qué es lo que estamos tocando, cada programa estamos dañando. Y creo que es un poco irresponsable, sobre todo atendiendo a casos particulares, como interés de la deuda pública y organismos de multa. Dice, ayer el ministro de Economía y Finanzas nos decía que con 3 millones de dólares que le toquemos iba a estar en imposibilidad de sostener el pago del año que viene. Y entonces podemos entrar en un terreno peligroso, ¿no? Por eso es que respetar del Poder Ejecutivo la versión. Pedimos que sea en forma. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la diputada nacional Cristina Villalba. En primer lugar, agradecer y valorar el trabajo que viene haciendo el equipo. La moción de y ratificar nuestra postura con relación a este estudio en la versión ejecutiva más la adenda. Y
esa línea para que juntos podamos hacer un presupuesto que sea un presupuesto que próximo podamos cada uno de nuestras tener un acceso como acorde a lo presupuestado del Ministerio de Economía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el Hubo el trabajo de la dirección de la bicameral, de la comisión directiva también, que encomendó hacer dentro del monto del presupuesto 4 que ejecutar unos parlamentarios, quien les habla también es nuevo en este recinto, y encomendó a la dirección general, y bueno, que hoy presenta. Es que estar un poco de ese trabajo, presidente, en menos de 20 días, ya tienen una propuesta que responde al presidente. Son ustedes los que la nación y tienen un conocimiento acabado de lo que gastan las instituciones públicas. A mi parecer es lo que responde el presidente. Yo sé que de repente existen otras mayorías que facilitar que esto se pueda aprobar. De todas formas, pedir sensibilidad, señores parlamentarios. Esta es una de las mayores equitativos recursos del Estado. La mayoría de los parlamentarios somos de Alto Paraná, de Villera y de otros departamentos, que de repente nuestra representación es libro cerrado. Vamos a traer a la gente para venir aquí y proponer propuestas de equidad en cuanto al... Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado nacional Diosnel Aguilera. Bueno, gracias, presidente. Justamente este fue nuestro temor desde el primer día de la sesión, y hemos venido preguntando insistentemente si existía una orden de aprobar al libro cerrado del presupuesto, y siempre nos dijeron que no. Hoy puedo decir con propiedad y con cierta autoridad, porque he estado en todas las reuniones de la bicameral y fui el último en retirarme de todas las reuniones. Y realmente me parece una falta de respeto para quienes nos hemos tomado el tiempo de venir a escuchar a todos los representantes de las instituciones. Es una falta de respeto a la mesa directiva, a quien se le pidió hacer un trabajo técnico para venir a terminar en lo que ya al menos se rumoreaba, ¿verdad? Y hoy viene a concretarse. Realmente cada vez estamos entregando más nuestras prerrogativas como Congreso. El otro día, medida extraordinaria, ya desplumamos. Hoy seguimos desplumando, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que vamos a tener muy pocas atribuciones como Congreso, ¿verdad? Creo que todos tenemos algo que aportar en este proceso de análisis, porque justamente
para eso se conformó la comisión bicameral, porque si vamos a tirar nomás otra vez a cada una de las cámaras, entonces no tiene sentido ya el funcionamiento de la bicameral. Por eso quiero insistir, no comparto la idea de aprobar así como vino el proyecto del Ejecutivo, más me inclino a este trabajo que hicieron ustedes, de que con algún criterio hicieron y con algún conocimiento también sobre el tema, ¿verdad? Por eso, presidente, dejo sentada también mi postura de oposición en contra de la aprobación del proyecto del Ejecutivo tal como vino. Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra la senadora nacional Celeste Amarilla. Bueno, en el mismo sentido, presidente, yo tomé recién mi pastilla para ser buena, pero a ver, senador Chase, esto es una bofetada para nosotros. Nosotros estamos acá trabajando. Usted venía, Antonio Peranapo, le estoy hablando a Chase. Usted venía 2 horas acá a reunión, senador Chase. Esto es una bofetada para nosotros. Tal cual dice el diputado Diosnel, 50 veces hemos preguntado. Si van a plantear libro cerrado, entonces no venimos más. Nos vamos nomás a nuestra casa. Y ahora la misma cosa, vamos. ¿Qué nos vamos a quedar hacer acá? Trabajamos como estúpidos todo el tiempo para que ahora venga la orden del quincho. Esto es intolerable y esto no va a ser barato. Van a tener un buen quilombo, yo les aviso, van a tener un buen quilombo. Con respecto a que no se sabe acá cómo se recorta, yo le puedo asegurar, senador, que el equipo de la bicameral, encabezado por el director Duete, sabe mucho más que Fernández Baldovino de este presupuesto. Este es mi 6º año en la bicameral de presupuesto y yo le puedo asegurar que acá hay gente de primera. Posiblemente sea el órgano del Estado, la bicameral de presupuesto, no digo el Congreso, posiblemente sea el órgano del Estado más eficiente. Los gobiernos siempre han mandado presupuestos inflados en ciertos rubros, para después de ahí sacar y mandar acá, mandar allá, y hoy nos han demostrado el servicio de la deuda. ¿Usted cree que Duete no sabe cuánto es el servicio de la deuda? Mucho más que el Ministerio de Hacienda sabe. Porque acá se revisan las ejecuciones presupuestarias. Acá se puede ver perfectamente aquel que te pidió 10.000 millones y estamos terminando el año y usó 3. Y cuando llegue fin de año va a pedir que ese 7 se vaya a no sé dónde. Acá no estamos ante un grupo de ineficientes, todo lo contrario. Yo por lo menos confío 100% en la bicameral de presupuesto. No tengo ni una duda de firmar lo que ellos digan. Sin embargo, no firmaría nada de lo que me pase Fernández Baldovino. Nada. Esto es intolerable y esto va a costar caro. Porque vamos a armar el quilombo que no se imaginan. No es una amenaza. Es una reacción a un abuso más de poder de sus mayorías. Si es que votan así. Esto es mayoritarismo, esto es mayoría irresponsable, porque es más fácil ser minoría. Requiere más responsabilidad ser mayoría. La mayoría tiene la obligación de ser responsable, nosotros no. Entonces esto no va a ser barato si hoy votan libro cerrado, les aviso. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador nacional Basilio Núñez. Gracias, presidente. Ofende quien puede. Y quien le tenga miedo, que salga de la sala. Pero le va a salir muy caro. Pero vamos a dejarnos de joder, presidente. En la bicameral. Así como es una prerrogativa del parlamentario aprobar sin modificaciones, es una prerrogativa aprobarlos con modificaciones. O ahora la patria contratista nos va a decir qué tenemos que hacer. Los que lucran con el Estado. Los que sí o sí están en cada reunión porque buscan meter su presupuesto. Presidente. Así mismo está reconociendo. Y ese es el tráfico de influencia que nosotros queremos erradicar acá del Congreso. ¿Por qué se factura $30 millones en 10 años?
¿Por qué se opera para denigrar a un colega del Congreso a través de grupos de WhatsApp con mujeres? Imagínense que nosotros, presidente, acá en el Congreso vamos a estar preocupados para enviarle para su novio o para su novia a algún congresista. Así es que, presidente, vamos a respetar la postura del colega Chase. Y si perdemos, perdemos. Y no estamos haciendo un lobby fuerte. Porque así hacemos un lobby fuerte. Siempre la colega que me antecedió perdió. Cuando presentó mi suspensión, con un voto. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Natalicio Chase. Gracias, presidente. Ahí dice, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandato imperativo. Entonces, ni mandato imperativo de la colega, ni mandato imperativo de nadie, es mi opinión. O que me explique la colega la distribución de cada ítem que ella está aprobando sin conocer. A ciega, con un papelito, con una hoja pidió la aprobación, no sabe los intereses de la deuda, cómo están comprometidos, no sabe cómo están comprometidos cada uno de los 20 ítems que están ahí. Directamente aprobó por confianza ciega. Yo creo que hace falta un análisis un poco más largo. Lastimosamente no tenemos ese tiempo, senadora, de llevar esto a un análisis de una semana más. Y yo asistí 2 horas o 3 horas a todas, sin excepción, porque hay instituciones que no me interesaba escuchar. Entonces, venían a leer su presupuesto sin sumar nada. Fueron 3 o 4 instituciones seguramente las que presentaron modificaciones. El resto vinieron a explicar cada uno de sus presupuestos. Entonces, sostener mi postura, presidente, para no entrar en una votación institución por institución, es votar en general. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la senadora nacional Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Buen día a las colegas y los colegas. Yo lo que siento es que no conversamos desde el inicio y el Poder Ejecutivo y los representantes que no nos hayan planteado que este iba a ser el directivo de líderes, lo hice público, sesión cerrada. Pero el tema es muy claro, presidente. Por un lado, se va a aprobar, así como manda el Poder Ejecutivo, y la semana pasada creo que se ha culminado el proceso de aprobación de la, sobre todo al ministro de Economía, para que soluciones por decisiones internas del Poder Ejecutivo administre el presupuesto. Yo sigo sosteniendo que es inconstitucional. Por eso que todos estos pedidos, que probablemente son legítimos y probablemente van a ser dados en el transcurso del año que viene a la Contraloría, a la Corte, las niñas mimadas, allí están grandes cupos, los grandes para los correligionarios, entonces ahora va a haber 200 nuevos cargos en la fiscalía. Estoy seguro que ni va a ser del Frente Guazú que entre allí porque al presentar su currículum es del Partido Colorado, no tiene ninguna chance de ganar un concurso público en el Paraguay. Sacamos, le dimos mucha plata, 600 millones más 4 leyes le dimos, que no están tipificadas. Hora de por
sentido de llamar nada. Durante 2024, con la plata extraordinaria que le dimos, que no va a estar en este déficit fiscal, que van a arreglar todo para que los bancos y todo eso, que son también unos mangas hipócritas, que nos controlan, pero no nos controlan nada cuando no quieren. Entonces, lo que va a haber es un manejo discrecional de parte del ministro de Hacienda y del ministro y del propio presidente de la República. Es el plan perfecto, presidente. Primero aprobamos esta ley, que parece que no es conexa, que es otra cosa. Ahora se aprueba a libro cerrado y después el Ejecutivo verá qué hace, qué no hace, a quién le da, a quién no le da, seguramente en base a los intereses políticos del gobierno, ¿verdad? Yo lo que lamento es que no nos respeten, que nos digan, ¿verdad? ¿Sabes qué? Este es el plan, vamos a hacerlo así. Entonces nos hubiéramos, no sé, cuántas tardes que estuvimos 4 o 5 horas, pues yo creo que he faltado 1 o 2 veces por razones muy puntuales. Y hemos venido a escuchar a los representantes del Ejecutivo, porque no es solamente nuestra función que vengan a contarnos si necesitan más plata o no. Es escuchar sobre su gestión y poder tener un correlato claro, directo, desde los propios responsables del Poder Ejecutivo, de cómo funciona el Estado paraguayo, cómo funciona la política del gobierno que hoy está de turno en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por eso escuchamos a todos, a todas, porque creemos que hasta la institución más pequeña tiene un rol importante. Por eso que a nadie le importa la Secretaría de la Mujer, por eso el Ministerio de Agricultura baja 30%, se terminó, ya no se repone recursos, total es para la agricultura familiar campesina. No se ha aumentado ni un guaraní para tierra, ¿para qué? Si va a venir el procurador a resolver las tierras BID, pero no va a resolver las tierras de la gente pobre, ¿verdad? Entonces, presidente, lamento que no nos respeten. Eso es lo que lamento, que no podamos tener una convivencia política de respeto entre nosotros. Que podamos decir, bueno, esta es la política, pero bueno, no que nos tengan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y terminemos en el mismo lugar donde al inicio dijimos que íbamos a estar y hoy estamos allí. Porque las 2 medidas políticas del ministro de Economía es la ley de administración de estos 600 millones de dólares y más, que no sabemos cuánto más entonces le va a permitir el año que viene hacerlo. Y bueno, presidente, así se construye la democracia. Por lo menos nosotros ponemos nuestra posición, porque podrán ganarnos en el voto, pero no vamos a callar la voz de reclamo que tenemos, porque creemos que esto es lo que pedimos. Pedir respeto en democracia, pedir convivencia en democracia, creo que es lo que pide un Estado serio, republicano, como es el Paraguay, por lo menos en su esencia constitucional. Pero bueno, presidente, así nos va. Y no son los rumores ni el culebrón de la novela turca el problema del Paraguay. ¿Dónde está la plata? ¿Cuánta plata tenemos? ¿Y a quién le vamos a dar el dinero en el 2024? Ese es nuestro interés, presidente. Y venimos acá para colaborar, venimos acá para ser parte de ese proceso, más allá que la minoría no nos permita incidir para que haya cambios fundamentales que para mí son necesarios. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador nacional Sergio Rojas. Gracias, presidente. Yo creo que todo es válido, no hay que ir al plano personal porque eso desvirtúa un poco el debate que se da acá en la bicameral, ¿verdad? Yo soy un convencido que hay cosas que hay que mover y si el problema es el pago de las deudas, eso tendríamos que excluir en todo caso de la bolsa, ¿verdad? Si ese es el cuestionamiento que hacen algunos colegas y quedarnos con el resto, ¿verdad? Hay cuestiones muy groseras en el presupuesto que tienen fuerza legal. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que dice la ley orgánica departamental en referencia a las gobernaciones. Dice que el 15% de todo el IVA que se recauda en cada departamento le corresponde a las gobernaciones. Esa es una cosa que está por ley de la nación, no es un invento nuestro aquí. Y sin embargo, Hacienda en el presupuesto que remite solo prevé el 1,8. Entonces, para mí tiene sentido que podamos hacer la modificación del 1,2 para que por lo menos lleguemos al 3%. O sea, no estamos hablando de una locura nuestra, estamos hablando de una cosa legal. En todo caso, la locura viene del otro lado, del Ministerio de Hacienda con su proyecto, ¿verdad? Eso punto uno. Punto dos, todos tenemos legítimos intereses categóricos. Yo le digo claramente, yo tengo legítimos intereses. ¿Cuáles son mis intereses en la bicameral? Yo vivo en el departamento central, me interesan que los niños de mi departamento puedan tener el almuerzo, el desayuno, la merienda, lo que corresponde jurídicamente, y si Asunción se está quedando con un monto astronómico en comparación del resto del país, claro que eso hay que corregir. Eso punto 2. Punto 3, tenemos en Central serios que el Poder Judicial tenga juzgado de primera instancia propio. Quiero plantear la construcción del juzgado de primera instancia en la zona J. Augusto Salívar, que es la zona jurisdiccional en la que yo vivo, porque están viviendo alquileres, desalojos permanentes en un ambiente absolutamente complicado, y tenemos ahí una hectárea de terreno ahí cerca de la municipalidad de J. Augusto Salívar. Me gustaría que podamos presupuestar la construcción de esos juzgados de primera instancia con nombre y apellido. Me interesa un proyecto que tiene código SNIT que se llama Plan Central 2, que beneficia a todos los municipios de Central para que se puedan hacer rutas alternativas, y también beneficia a Bajo Chaco, porque está también Villa Haya y Benjamín Acebal. Me gustaría fondear eso, no ha sido fondeado en el presupuesto. Podemos hacer unas modificaciones en ese sentido. Tenemos serios problemas en materia de violencia intrafamiliar que afecta a las mujeres. El Ministerio de la Defensa Pública no tiene defensorías especializadas de protección de los derechos de las mujeres que sufren violencia. Me interesaría tener por lo menos 4 defensores públicos en ese sentido a nivel país, porque hoy hay una grave crisis de violencia contra la mujer, que es innegable. Cada día vemos en los diarios feminicidios, no es una cosa que nosotros estamos inventando esta banca. Entonces, tenemos que ver a una cosa de ir corrigiendo, porque evidentemente que con burócratas, con sus sacos bien puestos, no ven todo a veces la realidad que sufre el país. Es también legítimo la propuesta del colega Chase en el sentido de que podría haber inconveniente en el pago de la deuda pública. Y bueno, y saquemos eso en todo caso del bolsón, que también de paso le recuerdo fue una propuesta del colega Chase. Disculpe que lo mencione, así dice el reglamento interno. Él planteó ayer que le demos la misión técnica a los funcionarios de la bicameral para que podamos hacer ese colchón y podamos redistribuir, que es una función. Y por último, presidente, decía una colega, yo hace 6 años que estoy en la bicameral, yo un poco más, va con mi año 11 que estoy en la bicameral. Y una cosa son los numerillos que vienen aquí, ¿verdad? Que de paso, ¿verdad? Siempre viene que se cumple
el déficit fiscal que se establece por ley, después con una adenda se crece, después dentro del año viene después de vuelta ampliaciones, como fue este año, que creo que vamos a trepar el déficit fiscal al 4,7 del Producto Interno Bruto. Los articulados está lleno de trampitas. En el articulado te pueden meter millones de dólares de presupuestos también. Tenemos que leer un poco qué están diciendo los articulados, qué atribuciones estamos dando. Eso todavía no entramos. Ojo, que hay un presupuesto que nos traen acá a la vista y que debatimos. Y hay otro presupuesto en el articulado, gente, para los nuevos. Que si ustedes leen el articulado, en un articulado con 2 o 3 letras, te puede crear otro presupuesto mucho más grande inclusive del que viene en números. O sea, ojo, mucho cuidado, gente, con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y yo creo que la irresponsabilidad es aprobar tal cual como viene. La irresponsabilidad sería tocarlo absolutamente todo. Tampoco estamos en eso, ¿verdad? Que vamos a hacer un carnaval, ¿verdad? Y estamos en algunos que tenemos un cuarto de pienso. Venimos del interior. Educación pública, gratuita, del interior de la República. Pero con 11 años de ejercicio de poder, de estar en la bicameral de presupuesto, somos el 10% de nuestros buenos técnicos que tenemos y tenemos mucho también sentido común de lo que se debe de aprobar. Entonces yo, presidente, si hay algún, porque el único inconveniente que yo escucho aquí es la deuda pública. ¿Cuál es el inconveniente que podamos cortar remuneración adicional? ¿Qué es remuneración adicional? El funcionario está obligado a trabajar hasta las 3 de la tarde. Después tiene remuneración extraordinaria porque puede trabajar hasta las 5. Y después de las 5 es remuneración adicional. O sea, que el que queda a dormir en su oficina es el que cobra remuneración adicional. ¿Cuál es lo que es el problema con eso que podamos cortar? Vamos a cortar pasaje y viáticos. Yo fui de observador ahora a la Argentina y en el avión estaban la mitad del avión eran funcionarios públicos. Acá hay muchas críticas que el parlamentario viaja. No, si controlamos todas las salidas que van del exterior, les puedo asegurar que hoy tenemos 200 funcionarios del Estado viajando en Europa. En este momento, les puedo asegurar. ¿Y cuál es el problema que podamos cortar pasajes y viáticos? ¿Cuál es el inconveniente que eso se pueda cortar? No veo yo que haya mayores inconvenientes. ¿En qué va a afectar eso? El otro tema, que creo que es el rubro 200, que es para el pago de la energía eléctrica, agua. Eso ni es una cosa que tenemos luego básicamente cada año. No va a venir ni con la electricidad en una entidad este año 200 millones anual y el siguiente nos va a venir 600, es cierto que estén todos colgados y de repente conectamos todas las entidades del Estado. O sea, eso es un promedio que no se cambia. Y si nos damos cuenta que la ejecución, tenemos mucho más presupuesto que esa ejecución, no hace falta hacer una luz para darte cuenta de esas cosas. O sea, si el problema es la deuda externa, eso que dice el ministro de Hacienda, por favor no me toquen, que me estoy quedando sin ese presupuesto, que yo creo que tampoco no ha de ser así, porque cada día nos envían más créditos, y hay cientos de créditos no ejecutados, porque no hay la contrapartida local, que también es un tema que hay que ver, y estamos pagando intereses sin ejecutar los créditos. Entonces, presidente, cuestión de tener sentido común nomás. No vamos a hacer ninguna locura haciendo un bolsón de 25 millones de dólares o 30 millones de dólares para que se puedan distribuir de acuerdo a las necesidades. Y cada necesidad vamos a debatir. Ojo, me gustaría que el articulado podamos leerlo con mucho detenimiento, colegas, y por sobre todas las cosas a la gente nueva, porque pueden ser sorprendidos también en su buena fe, porque ahí está otro presupuesto paralelo, como ha ocurrido todos los años en los presupuestos que hemos traído aquí. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Si no existe otro parlamentario que desea hacer uso de palabra sobre el punto. El grupo pone no sé cuál de las Joanas que perdió. Joana Ortega es. Ortega. Perdió la conexión, ¿verdad? Si alguien puede ver de esa. Ya estoy acá, senadora, muchas gracias. Ah, bueno, dale, Joana. Sí, estoy conectada. Bueno, no habiendo más. Adelante, senadora Celeste Amarilla. Dije nomás primero lo de. Y sí, senador Núñez, sí es una amenaza la que hago.
sí es una amenaza. Y Sergio acaba también de hacer la misma amenaza. Esto no es barato. Esto no es barato. Y porque según Núñez, yo les amenacé porque dije que vamos a hacer en la prensa. Y sí vamos a hacer. No es que marca la agenda ABC. Yo le marco la agenda ABC. Yo tiro un tuit al día siguiente es tapa. Pero por favor, yo le marco la agenda a la prensa y van a ver esto. Claro, a ustedes no les importa, tienen el prestigio perdido, entonces ¿qué les importa una mancha más? Ya le contesto al señor. Presidente, efectivamente y en el mismo sentido de Sergio, el reclamo es la deuda pública. Dejemos eso, quizá la bolsa va a ser menor, busquemos qué más recortar. Yo acabo de decir, Tribunal Superior de Justicia Electoral, yo les puedo asegurar que se puede sacar más plata. No hay millones este año. Puedo hacer curar, viajes, saquemos todos los viajes, dejarle viajes a turismo, dejarle viajes a las entidades que necesitan viajar. ¿Es cierto? Es cierto. Lo que más le preocupa la vez que tuvo oportunidad él de hablarse antes, su oportunidad, decir no me toquen, por favor, que esto es así. No, tenía algo más importante que esto. Y al teléfono, ordené. Tercer segundo. Santi Peña está en el tercer lugar. Presupuesto. Y si nos equivocamos, si le quitamos todo el año, el presupuesto que ellos hicieron, porque este mandame acá, porque el otro mandame allá, ¿quién para cero el año que viene? Siempre hablamos del propio presupuesto y de los propios respeto de esta manera que por resolución esta ya el Parlamento en usar todo para viático, qué sé yo, para pagar la deuda. Si ahora tienen una deuda nueva, cierren el Parlamento. Por último, porque hace 5 gobiernos que estamos asfaltando en Ñembucú, por ejemplo. Ya cada ruta tiene así de asfalto viejo abajo. Cortamos los metritos de ruta y después del año quitamos el préstamo.
De ninguna manera, presidente, de ninguna manera. Esto es inaceptable, esto es infundado, irrespetuoso. Yo a General de Gastos de la Nación, a nuestro mejor saber y entender. Y si nos equivocamos, para los nuevos, durante se pueden hacer otra vez reprogramaciones. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Uso de palabra el senador nacional Arnaldo Samaniego. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero justificar el trabajo realizado en la bicameral a los que le encomendaba el día de ayer de la bicameral. Desde que busquen como para poder reasignar y atender más. Es importante ilustrar acá a la comisión que tenemos aproximadamente 6.330 millones de dólares de deudas. Y si hacemos el cálculo a una tasa del 5%, que ya es una tasa máxima, porque hay tasa de 3, de 4, etcétera, tendríamos 315 millones de dólares de interés. Lo presupuestado es 400, presidente. Entonces estamos hablando de 85 millones de dólares de más. Y nosotros solamente en esa reingeniería identificamos 7 millones de dólares. Eso es para hablar un poco el trabajo realizado, porque no es fácil. Acá cada parlamentario tiene sus reclamos, sus pedidos, atendible o no, y justamente para eso este estadio, para debatir las prioridades. Entonces yo sugiero, presidente, y eso, por eso yo pedí ayer, porque no es una cosa sencilla, consensuar, comunicarse con la gente de Hacienda, etcétera, etcétera, como se hace siempre. Lo que corresponde es tener una opción, esta es una opción 1, después los compañeros hablaron de una opción 2, pero finalmente con mesura podemos también atender mínimamente algunos reclamos, mínimamente. Acá hablando con los colegas, nadie está de acuerdo con ampliar los números del proyecto del Ejecutivo. Lo que sí queremos hacer es un redireccionamiento en algunos casos pertinentes. Entonces, presidente, atendiendo que ya hubo una propuesta, yo solicito se lleve eso a votación y después continuar. Muchas gracias, señor senador. Están anotados para hacer uso de palabra el diputado nacional Pedro Gómez, el senador Dionisio Amarilla y el senador nacional Sergio Rojas. Si es sobre el punto, o llevamos a votación. ¿A votación? Sí. Yo pido la palabra también, presidente. ¿Quién solicitó? Miguel Martínez, presidente. Vamos a seguir, son pocos oradores ya. Tiene uso de palabra el diputado nacional Pedro Gómez. Yo estoy pidiendo la palabra, presidente. Sí, está anotado, está anotado. Corresponde el uso de palabra al diputado nacional Pedro Gómez. Creo que no está sabiendo activar su micrófono probablemente. Por último, tiene uso de palabra el diputado nacional Miguel Martínez y luego procedemos a la votación. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Saludo entre los que sea colega
Y, presidente, lastimosamente, nosotros quisiéramos nuestra participación en ayudar de que haya un gasto más adecuado, indicado, dentro de los límites que ha enviado el Ejecutivo. Pero veo que eso fue totalmente definido, que no lo vamos a hacer. Pero también mi repudio con esta actitud prácticamente sobrepasar sobre el Congreso. Imagínense, a propósito hicieron que la Cámara de Senadores sesione el mismo día, el mismo hora, para que haya una confusión total de la audiencia. Por suerte, aparentemente el otro año vamos a volver a normalizar. Eso espero. Pero traigo nomás a colación, sistemáticamente se quiere eludir al Congreso. Entonces mi voto ya adelantado, presidente, por la modificación que se ha hecho. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Antes de someter a votación es importante aclarar la moción planteada por el senador natalicio Chase de reconsiderar la decisión ya tomada por la bicameral de no aprobar al libro abierto requiere de 2/3 de los votos, aclarando además que en caso de esto no prosperar, posteriormente en el tratamiento institución por institución ya solamente se necesitará de mayoría simple para el mismo fin. Pero en este estadio corresponde poner a consideración la propuesta del senador natalicio Chase. Los que están a favor de la propuesta, a favor se sirvan levantar la mano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 virtual. 11. ¿En virtual? 9 en virtual. 9 votos virtuales. ¿Pueden mantener la mano, por favor? ¿Y acá? Puede ser nominal, presidente, así tenemos la certeza. 6 y 9, 15 votos en total. No, se reúne. 22. 15 votos en total, no se reúnen los votos necesarios. Seguidamente tenemos la propuesta del senador nacional Sergio Rojas en el sentido de excluir. Senador nacional Arnaldo Samaniego, si nos puede clarificar sobre su moción, por favor. Sí, presidente, que encomendar nuevamente al equipo técnico que vea las opciones para la reingeniería. Y les pido a los colegas que no hagamos como una sesión formal esto. Estamos en estudio, estamos en comisión, podemos hacer preguntas, podemos acercarle a Duarte las consultas. En fin, tenemos el fin de semana para hacer todo ese trabajo y el lunes decidimos finalmente las modificaciones. Entonces, yo planteo un cuarto intermedio, presidente, para darle nuevamente, encomendarle la tarea a los técnicos y no, son 1, son 2 o son 3. A no ser que sea algunas instituciones que ya podamos tocar ahora, que no ameriten modificaciones. ¿Mm? DNSP y Ministerio de la Mujer, yo no quiero que se le toque comunicación, publicidad. Sí, tiene uso de palabra el senador nacional Sergio Rojas. Porque de lo contrario podemos llevar todo el día aquí.
Tenemos ya el recorte planteado y ahora lo importante es escuchar las sugerencias de parte de los técnicos en qué instituciones vamos a reasignar en todo caso eso que ha sido las reasignaciones y donde haya discrepancia con los miembros de la bicameral, eso sí se somete a los debates, ¿verdad? Esa es mi propuesta concreta, presidente, para avanzar. Muchas gracias, señor senador. Le concedemos uso de palabra al director de la comisión a fin de hacer las propuestas correspondientes. Adelante, director. ¿Hay algún problema acá? Pero justo para los Perdón por la demora. La propuesta del senador Rojas sería la de excluir, o sea, mantener los mismos montos, excluyendo el recorte. Hay que hacer una Sí. nueva propuesta. La propuesta sería en todo caso aumentar el cambio de fuente de financiamiento de programas de inversión financiados con 10, sustituir por fuente de 20 bonos por 47.000 millones de guaraníes. Entonces el mismo recorte no tocar lo que es interés de la deuda. O sea, mantener el mismo monto de 35 millones de dólares en fuente 10, no tocar intereses. Vamos a utilizar mayor bonos para financiar inversión. La segunda propuesta hay que mirar, eso te va a llevar más tiempo. A tratar el segundo punto, proseguir con el proyecto de ciencia. Red 35 millones de dólares y 3 más 3, 20. En este momento lo que se va a tocar es el segundo punto, que es pendiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Cada uno era el proyecto, pedir el monto de la ampliación para el 2024 que hace $103.000 millones de guaraníes. Esas son las tres propuestas que hay en relación a alimentación del Ministerio de Educación y Ciencias. Se abre un breve debate sobre el punto. Senador nacional Sergio Rojas. Educación, neto, ¿verdad? Almuerzo escolar, merienda, todo. La adenda que llegó y que también establece un monto bastante interesante para educación. Eso está agregado en los cálculos que hicimos ayer, que eran de 210.000 millones, o eso es aparte de vuelta.
Esa es la primera consulta que quiero hacer. Los 203.000 millones es lo que está viendo ya en el proyecto ejecutivo. La adenda viene para los docentes, no para alimentación. Ah, para los docentes. Sí, para aumento docente. Bueno, yo creo en el tema de la alimentación es demasiado claro el cálculo que se hizo en referencia al registro único de estudiantes que tenemos en Capital. Tenemos una cantidad de estudiantes que creo que es 45.000 y tenemos 205.000 millones presupuestados, y para el resto del país, que está manejado por gobernaciones e intendencias, tenemos montos muy bajos en referencia a Central, 300 y algo mil de alumnos, y tiene, creo que no llega a 100.000 millones su presupuesto, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con Alto Paraná, ocurre con Canindeyú, ocurre con todos los departamentos, y bueno, creo que la mayoría de quienes integramos en general venimos del interior de la República, y bueno, está en la voluntad política de todos corregir esto o dejar que Asunción tenga un presupuesto enorme en contra de los intereses de Concepción, de Alto Paraná, de todo el país, ¿verdad? Yo particularmente creo que hay que corregir, ¿verdad? Y hay que redistribuir las naciones, y que debe ser el registro único de estudiantes, proporcionalidad que establezca la corrección de por lo menos el 50% de estos recursos, ¿verdad? 45.000 alumnos, y sabemos que en Asunción de esos 45.000 probablemente el 50% no necesite el almuerzo escolar, porque son de gente, digámosle, medianamente con capacidad de ingreso interesante, ¿verdad? No así, ¿verdad? El otro 50% que son los cinturones de pobreza que se ha creado aquí de la gran Asunción. Entonces, depende de quiénes estamos en la bicameral. Si la gente quiere que sus chicos en su departamento, a quienes representamos, tengan el almuerzo, pero sí hay que hacer yo también una corrección. Tendríamos que poner desayuno, almuerzo, merienda o cena, sin que sea una de ellas y que finalmente la autoridad sea la que establezca si lo que se necesita en cada escuela es el desayuno y no el almuerzo, o es la merienda o la cena, que sean las autoridades las que finalmente decidan qué es lo que terminan dando, ¿verdad? Tendrían que dar las 4 opciones, ¿verdad? Porque tiene una realidad diferente, y podemos, por ejemplo, tener personas de escasos recursos que no terminaron ni siquiera la primaria, y tenemos quienes son técnicos, van a decir cómo se los llama, eso que ya son mayores de edad y van a estudiar por las noches, alfabetización de personas mayores, adultas, y que puedan ser de escasos recursos, que si no te fuiste a la escuela por algo, ¿verdad? Algo anda mal en la cuestión de la educación, y podríamos establecer en esos casos sí que puedan tener cenas, y puede ser un incentivo inclusive para que la gente pueda ir a estudiar, ¿verdad? Está en manos de los congresistas, de quienes integramos esta bicameral, querer corregir esto que numéricamente está a la luz de todos que está mal. Está mal, categóricamente está mal, ¿verdad? Los números son astronómicos para Asunción. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el diputado nacional Billy Vázquez. Bueno, gracias, presidente. Bueno, en el mismo sentido, ¿verdad? Yo creo que se tipeó mal, sinceramente, porque no resiste ningún análisis lo que se destinaría para alimentación escolar. Hay que aclarar ahí, presidente, alimentación escolar es la merienda, es el vaso de leche y es el almuerzo escolar. Son las 3 cosas. Si Sala Técnica puede un poco transmitir para que nos acompañen. Bueno, estos son los recursos que tienen las gobernaciones. Dos periodos como concejal departamental. Prácticamente solamente 140 días se llega a cubrir en cuanto a vaso de leche, que son 196.000. Según el RUE, para los próximos años serían 212.000 niños. Imagínense ustedes, ¿verdad? Prácticamente 20.000 niños más. 40 días. Otros departamentos que ni alcanzan 20 leche. No tienen ni tampoco el tema de la merienda. No se coincide, presidente, que Capital tener desayuno, merienda, almuerzo y colación. La siguiente diapositiva, por favor. No se coincide para nada eso, presidente, y que tengan que tener ellos
185 días cubiertos, ¿verdad? O sea, estamos nosotros, si es que aprobamos esto, presidente, estaríamos creando niños de primera y segunda y tercera clase, ¿verdad? Es por eso que desde esta representación, soy del Departamento Central, no tengo nada en contra de la gente de Capital, apoyo la gestión del Ministro de Educación inclusive. Es por eso que propongo, presidente, de que ellos queden con el presupuesto de 103.000 millones de guaraníes, más los 45.000 que recibieron este año de ampliación, serían 149.000 millones. No les afectaríamos en nada a Capital. Y sí haríamos justicia, en ser justos aquí desde este Congreso, ¿verdad?, con la gente del interior del país, con las distintas gobernaciones. Por eso propongo, presidente, que 54.000 millones sean distribuidos de acuerdo al RUE, como manifiesta, disculpe que lo mencione aquí el senador Eber Villalba, y que eso sea la forma de que se pueda equilibrar, la forma equitativa de poder distribuir estos 54.000 millones. Esto haría posible que todas las gobernaciones tengan más recursos para poder cumplir con los niños de la República del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el senador nacional Eber Villalba. Gracias, presidente. No, solamente para insistir en la propuesta que había hecho ayer, en vista de que no tenemos otros datos sobre esta política pública y lo único que contamos son con los números fríos. Distribuir esa bolsa de recursos que se tiene previsto en su totalidad de acuerdo al RUE. El dato objetivo que tenemos. Total de presupuesto para alimentación escolar dividido por cantidad de estudiantes. Yo sé que en algún lugar va a ser un poquito más caro, pero por lo menos vamos a hacer justicia en la distribución de recursos, presidente, y no puede ser que en Asunción cueste más caro que Puerto Limpo, ¿verdad? Entonces, me mantengo en esa propuesta, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la senadora nacional Celeste Amarilla. En el mismo sentido, presidente, de los que me antecedieron, los únicos datos que tenemos son los números. O sea, nunca se ha ocupado ningún gobierno de hacer un plan. Nunca se han ocupado. Ayer Blanca Ovelar nos dio una clase magistral del tema, ¿verdad? Explicando cómo, por ejemplo, y no les va a gustar lo que diga, pero fue el gobierno de Cartes el que, durante el gobierno de Cartes, no sé quién cambió, pero cuando sube el presidente Horacio Cartes, pasa a consumir leche común. Luego sube otra vez a enriquecida, pero la fortificada se quitó. Y el otro día en un evento estuve con el presidente de la Cámara Paraguaya de Lácteos, el señor, no me acuerdo cómo se llama, y él me decía, senadora, ¿por qué se quitó la leche fortificada? No sé, le digo, ni la menor idea. Y Blanca ayer explicó súper bien. Pero como no hay un plan de por qué fortificado, por qué no, dónde almuerzo, dónde sí, dónde no, porque eso es lo que se tendría que determinar. Y dónde cena, como decía Sergio, mientras el Ministerio de Educación siga encargándose de la merienda de Asunción, no vamos a tenerlo un plan para Asunción, porque el Ministerio de Educación tiene 100 millones de cosas que hacer. No es luego una competencia de ellos, ni construir aulas, ni dar la merienda. Eso también habría que verse. No sé, la Municipalidad de Asunción quizá pueda ser la que se encargue de toda la merienda, pero tiene que ser alguien que planifique. Entre tanto no haya una planificación de parte de ellos, nosotros tampoco podemos asumir ese trabajo. Vamos a hacer lo que es justo. Y justo es dar a cada quien lo que se merecen. Le damos a cada uno ese presupuesto y que cada gobernador, y en el caso de Asunción, el MEC, se ocupen de con esa plata elaborar el mejor plan posible para su zona. Esto es lo que tenés y hacer lo mejor que puedas. Y creo que es una misión importante de este gobierno. Yo siempre con Peña desde chiquitito, yo siempre recalco la información de esto.
Él proviene de una familia muy bien formada. Académicamente, él es muy bien formado. Estuvo fuera del país mucho tiempo. Él sabe de estas cosas. Él puede ser un excelente presidente. Él tiene un problema sobre la calle España nomás. Déjenle un poco en paz y que se elabore durante este año un plan de alimentación escolar en necesidades de cada sector. Eso el INAM puede hacer. En carretera sobra hierro y falta calcio, digo un disparate, ¿verdad? Ok, entonces le damos fortificación en hierro. En Concepción falta ácido fólico, bueno, ok, le fortificamos con ácido fólico. La ciencia avanzó tanto que se haga un plan de alimentación escolar que no solamente combata el ausentismo, que no solamente logremos que los niños vayan a la escuela, sino que en un proceso de ingesta continua de ciertos alimentos podamos, por ejemplo, detener la desnutrición. Eso ya se logra con alimentación. Detener la desnutrición en el interior sería para Paraguay un logro enorme, presidente Peña, un logro enorme. Usted simplemente tiene que ordenar que se haga un plan nutricional nacional con la plata que tenemos. Y si hace falta aumentar, aumentemos, porque la base de la educación es la alimentación de los niños. Por la misma moción de Villalba, presidente, y dejar al arbitrio de cada gobernador y de Asunción del MEC a que hagan lo mejor posible por los niños. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador nacional Basilio Núñez. Gracias, presidente. Y probablemente algunos legisladores nos puedan dar cátedra de almuerzo, de merienda, de colación. Porque tienen doble función. Por un lado son legisladores y por otro lado son proveedores. Y les interesa este punto en particular. No les interesa a los niños, y no le estoy nombrando a nadie. Y tienen en la cabeza España. La Casa España, perdón. Y la Casa España, donde está el líder de nuestro movimiento, presidente del Partido Colorado, un partido que no está demandado, que no tiene 60 demandas, y donde yo no soy acreedor también, donde yo no pedí $200.000 para mi banca. Ahora al punto, presidente, porque ella habla, no se centra en el punto también, entonces yo tengo el derecho de refutar. Mi propuesta va a ser mantener la moción que viene del Ejecutivo. ¿Por qué? Y conozco este tema no por lucrar con nuestros niños. Acá nosotros no tenemos en cuenta la vulnerabilidad, los niveles de pobreza de los diferentes departamentos. No tenemos en cuenta la infraestructura escolar que tienen esos departamentos. No tenemos en cuenta los matriculados y ahora a tambor batiente a sugerencias de empresarias o empresarios que están detrás del hambre de nuestros niños y que no comentan. Ustedes sabían que desde el 2000 al 2023, desde la implementación del almuerzo escolar, hubo varias deserción escolar. O sea que se mantuvo. Y debería ser, presidente, si puede decir a la colega que 20 veces le escuchamos y no aportó nada, puede hablar más despacio. Por favor, si podemos respetar al orador. Muchas gracias. Por favor, estoy hablando de almuerzo escolar. Si a alguien no le interesa, adelante, de senador. que en 23 años se mantuvo la deserción escolar. O sea que solemos decir nosotros, van por su merienda. Y hasta trabajé en una ley que después probablemente iba a ser la única ley de un candidato eterno. Y tengo el proyecto de ley elaborado donde el dinero que nosotros destinamos a las gobernaciones y municipalidades para el almuerzo escolar se va directo a nuestros niños, a las familias. Se hace en nuestros países. Programa alimentar. Porque nosotros ahora estamos alimentando a 15 a 20 empresarios que se enriquecen y nuestros niños cada día están más pobres y nuestros niños
no se van a las escuelas, se mantiene la deserción escolar. No es un gancho el almuerzo escolar. Algo estamos fallando. Y debería ser una preocupación nuestra. Y es una preocupación mía como senador, segundo periodo legislador. Y sé que probablemente otros legisladores manejan más el tema, pero lanzo el desafío. Trabajemos, senadores y diputados, en un proyecto de ley que defina esta problemática. Acá es fácil decir, bueno, vamos a contar la cantidad de matrículas, vamos a dividir. Bien, uno de los primeros que denunció de que el almuerzo escolar, para simplificar, se da la ley de Royal. Reciben hasta prácticamente el 70%. Solamente. Y hay que también probablemente y la capital o el MEC tengan ese control, pero podemos definir. Por dicho motivo, mi moción, presidente, tenga la versión del Ejecutivo. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la senadora nacional Zenaida Delgado. Gracias, sí. Palabra en primer término la diputada nacional Joana Ortega. Luego le corresponde a la senadora Delgado. Diputada, disculpe. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, colegas y Miguel, la palabra Martínez. Señor, yo le pido que mantengamos la norma para me parece un despropósito los diputados que estamos recordando una cámara. Todo lo que fuimos diputados, dejemos ya para el Senado, porque el senador Bachi Núñez lo menciona, hablar de supuestos negocios. Entonces, dejemos presupuesto, dejando este España o no, que no viene, son conjeturas. Después acusa de colega, no nada. Así para todo, hable él mismo. Esos debates acá es innecesario y ni diputado que estamos tenemos por qué aguantar me parece un despropósito realmente. Si él está tan preocupado por los niños, minuciosamente esta cuestión del presupuesto. Bueno, eso en primer lugar, porque lastimosamente entre que esperé para ya salir para el de... Bueno, yo para diputado, que siendo yo de capital, igual no estoy de acuerdo en que pensemos en un país para niños y niños de segunda. Hace poco en la Cámara de Diputados le planteaba esto a mi colega cuando debatíamos la ampliación y aprobábamos una ampliación para la merienda escolar para Misiones y después no lo hacíamos para Central. Yo creo que cómplices de eso no podemos ser quienes verdaderamente tenemos preocupaciones por los niños y niñas, porque en estos últimos 3 meses en ambas cámaras hemos visto debates donde aparentemente los niños y las niñas del Paraguay son la primera preocupación de nosotros los políticos. Si así realmente es, me parece que corresponde que repensemos este presupuesto en torno a buscar cubrir la mayor cantidad posible de meriendas escolares en todo el país. Claro, distribuimos pobreza. Y distribuimos pobreza porque este gobierno no está dispuesto a cobrar más impuestos, no es por otra cosa. No es porque en este país no hayan ricos y multimillonarios que podrían pagar más impuestos. Es porque la propuesta del Ejecutivo, con la ley que le aprobamos un diputado esta semana y con este presupuesto, es distribuir pobreza porque no quieren cobrar más impuestos. Tenemos que ser sinceros y es porque este presupuesto plantea que nos endeudemos y que le endeudemos a esa generación de niños
a los que hoy le estamos dividiendo entre niños de primera y de segunda, a esa generación de niños a la que no les va a llegar el 100% de su merienda escolar, a esos mismos niños le vamos a endeudar para que paguen lo que nosotros le vamos a endeudar con este presupuesto, porque un gobierno no está dispuesto a cobrar más impuestos a los que más tienen en este país. Entonces yo creo que tenemos que ser claros con el debate, que tenemos que ser serios, que tenemos que allanarnos a lo que es el debate del presupuesto, ¿verdad? Y en ese sentido yo digo, ojalá en los próximos años discutamos un presupuesto en el que realmente podamos distribuir las grandes riquezas de este país y no solamente la pobreza y limitarnos a recortar y recortar y recortar meriendas para niños y niñas que después son objeto de cada debate en ambas cámaras, ¿verdad? Así que para sumarme a la propuesta del colega Billy Baesken, y bueno, de Asunción a Fuerte Olimpo y en todas las latitudes del país, espero que nuestros niños y niñas tengan realmente lo que se merecen para asegurar su educación y su futuro. Muchas gracias, señora diputada. Tiene uso de palabra la senadora nacional Zenaida Delgado. Gracias, presidente. Estoy muy de acuerdo con el senador, sí, pero en algunos puntos también estoy de acuerdo con la senadora Celeste Amarilla, disculpe que los mencione. Todos los niños tienen derecho a un alimento nutritivo, no solamente para llenar la panza, sino que también que sea nutritivo. Y otra cosa, no solamente a los niños que están en edad escolar ni que están escolarizados. A mí me gustaría ampliar este presupuesto, no recortar para el tema de la merienda escolar, para esos niños que están por la calle. Ellos también son nuestra responsabilidad, no solamente los niños que están en las escuelas. Yo creo que si se tiene que modificar el presupuesto a nivel alimentario o para los niños, se tiene que ampliar, pero para recoger a todos estos niños de la calle. Y yo también adelanto mi voto, voy a votar con lo que es, con lo que propone el Ejecutivo, pero con una ampliación, ampliar para darle y recogerle a los niños de la calle, que ellos también son nuestra preocupación y son también nuestro quebranto. Y también pido, así como están pidiendo algunos colegas, que no se haga un negociado de esto, que si tenemos la posibilidad, no robemos las meriendas escolares, que robarle a nuestros niños es la peor cosa que se puede hacer. No se debe robar en la merienda escolar. Gracias, señor. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el diputado nacional Miguel Martínez. Gracias, presidente. Me ratifico el de ayer, la propuesta de, por lo menos, una sugerencia formal, sectorizar la merienda escolar. Una vez más, digo, ¿cuántos niños no necesitan eso? ¿Cómo lo que somos tan necios? Parece que somos solo extraterrestres. Hay mucha gente, y por eso lo que ocurre ese señor que dice que no hay mejoría en la deserción escolar. ¿Por qué? Porque se le da igual que a esas gallinas. El que quiere comer la gallina, claro que comen todo porque ellos quieren comer. No hay un plan, por eso yo estoy totalmente con las ideas de la senadora Esperanza Martínez, tener un plan. Si no es perfecto, por lo menos ir mejorando. Y eso significa sectorizar la merienda escolar. ¿Cuáles serían las prioridades? Trabajar con las ASO, tratar de tener organizado la comunidad educativa y que ellos planteen qué tipo de alimentación lo que los niños pobres quieren comer. Y alimento nuevo de la zona que está acostumbrado a consumir y de a poco ir involucrándole, o sea que hay técnicas para que los niños empiecen a querer comer verdura. Porque ¿quién no sabe que a los niños no les gusta comer verdura? Entonces, eso hay técnica.
comprobado científicamente y trabajar. Y ahí, ¿qué va a ocurrir? O pasa la plata de la empresario, por lo menos ya Huerecope tiene 10 años venía a solucionar. Entonces, uno, vea. Segundo, convencido de la descentralización como libertario. La mayoría de ustedes me conocen y soy leal a mi pensamiento. Entonces, apoyar esta propuesta que se descentralice y hacer las recomendaciones. Porque yo fui también como mi colega Billy, 2 periodos concejal departamental, y última vez me peleé con un buen gobernador, hay que decir, uno de los mejor que salió gobernador, González Baezque, pero me enfrenté con él, ya no quería ya otra vez comprar banana, porque se fue tapea a muas, y eso pasa por la voluntad política. Y si hay un plan donde se va a consumir tantas cantidades de bananas. ¿Y por qué no algunos hacer convenio con las comisiones de los agricultores ahí cerca y se planta esa cantidad? Si es posible, y cáceres, había con algunos hectáreas de Tavira y no se han en la práctica, se hace a entender. Claro que soy chaqueño, pero muy poco tiempo, entiendo mucho de animales, pero todo el tiempo estuve en el campo y esto es lo que necesita Paraguay. Para que realmente no decir que no se le coma a los niños, que los niños, eso es un gran wirore. Lo que hay que tener es propuestas concretas. Y esa es mi propuesta por el momento yo creo que las estimaciones se puede agarrar del último censo, por ejemplo, la encuesta, y ahí se sabe más o menos el departamento más pobre. Y ese departamento, por ejemplo, todo el mundo sabemos que Cazapá es uno que encabeza. Creo que segundo está San Pedro. Y eso atacar. Alto Paraná, eh, hay sectores muy que no necesita de merienda escolar. Yo soy de Mingaguazú y sé colegio que no necesitaría. Y si es que necesita, va a necesitar lo mínimo, que los niños casi no comen. Entonces, esto es lo que falta, optimizar los recursos. Y por último, le digo, ¿por qué la plata falta? Porque a nadie no le interesa hacer la reforma del Estado. ¿Qué pico impuestos nosotros vamos a pagar para espantar cada día más con 30% de deuda externa? Imagínate, Copaco pide, siderales cantidad de dinero perdiendo. Ahí tenemos muchísimas instituciones, CENEPA para matar mosquitos, para que a nosotros no nos maten. Eso nosotros deberíamos decirle a todo el mundo salir, bueno, si usted no mata a sus mosquitos, van a morir. Rapidísimo la comunidad va a empezar a organizar, porque nadie quiere morir, o quiere morir alguien. Pero eso es el estigma que le mal acostumbró a la gente. Bueno, que, oye, yo también estaba en Punta Ijanga. Apeate situación en el que haya cambiado, gente, y pasa en el coaco plata de ella con la reforma del Estado que necesita. Hacer cara a cara, presidente PJM, pues, si hay no hay coteín, va EBT, ni un SATU, porque ese salario tu CTI, ya pujan a la reforma. Las eran cosas, las se bancaba hueco uno, pero uno es uno. La idea clara de hacer la reforma del Estado, hasta en de la plata para los niños y optimizar y hacer bien los trabajos para los niños y ahí sí vamos a solucionar. Entonces, por último, descentralización, por supuesto que la gobernación y las municipalidades, pero también hay que formar una mesa de los ministerios y darles clara cómo se puede optimizar las meriendas escolares. Porque ahí viene y solamente la gente, la mayoría, que en dónde se va a comer más plata. Esa es la realidad del tema, que nosotros en su momento Señor tuvimos con diputado, Lucho ¿sí puede ir Zacarías. redondeando su propuesta, por favor? Sí. La propuesta, voy a volver a... Soy la presidente con el presupuesto
presentando Billy, trabajar con vamos a UAI. Esa es la propuesta que yo estoy totalmente de acuerdo y hagamos el esfuerzo. Entonces, soy de la descentralización. Diputado, decir que tenemos estas del Cecilio Núñez, proyecto Estado Nacional es asignar senador la asignación total de acuerdo con los lados. Entonces corresponde en primer término poner a votación la propuesta de Basilio Núñez, mantener el proyecto del Poder Ejecutivo. Los que están con esta propuesta, favor levantar la mano. Mantener el proyecto de educación, por supuesto. Favor mantener la mano arriba los que están con esa propuesta. Estamos aquí, presidente, por favor, nuestro voto. 8 virtuales, 1, 2, 3 de manera presencial. Votos. 3 y 8, 11. 11 votos. Minoría. Ya corresponde poner a consideración ahora las dos propuestas. Adelante, diputado Billy Vázquez. Presidente, mi moción era práctico para no golpear mucho al Ministerio de Educación a provisión. Propone el senador Ever Villalba es lo que corresponde para justos y equitativos. Por eso me allano a su propuesta. Gracias, presidente. Al quedar esta, entonces queda aprobado la cantidad del senador Ever Villalba. Presidente. Tiene uso de palabra el senador nacional Arnaldo Samaniego. Sí, profesor. Profesor, doctor. Presidente, insisto que podamos trabajar con los técnicos. La verdad que no vamos a poder trabajar todo porque somos muchos los integrantes de la comisión. Entonces, si cada bancada puede designar un representante y trabajar en la oficina de bicameral para ir viendo la propuesta y acercar esa propuesta posteriormente al pleno de la bicameral el lunes para ir aprobando o rechazando cada una de las propuestas. Muchas gracias, señor senador. Sobre el punto solicita uso de palabra el senador nacional Ever Presidente. Villalba. Sí, Presidente. nada más para acompañar la propuesta del senador de que vayamos a trabajar y el lunes a las 9 entonces traer a la plenaria las propuestas. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la diputada nacional Cristina Villalba. Presidente, disculpe, pero ¿cómo es el sistema de su registro de votación, presidente? Si usted me puede aclarar, porque estamos alzando las
manos, registrando de esa manera. Sí, señora diputada, fue a mano de alzada, votaron 8 de manera virtual por la propuesta del senador Núñez y los que están acá presentes fueron 3. Perdimos, pero nos divertimos. Tiene uso de palabra el senador nacional Basilio Núñez. Presidente, por favor. Presidente. 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 Disculpe, senador, continúa en uso de palabra la diputada Cristina Villalba. No, yo me estoy anotando hace rato. Disculpe, tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez, posteriormente Basilio Núñez. Tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez. Sí, presidente, para terminar de agotar la duda nada más. ¿Cuántos fueron los que votaron en contra de la moción de Basilio Núñez de manera virtual y de manera presencial? Porque en el modo virtual al menos casi todos los que tenían las pantallas encendidas acompañaron su moción. Entonces, esa es la duda que nos queda a los que estábamos de modo virtual nada más, ¿verdad? O sea, porque yo tengo entendido que cualquiera de las dos posiciones requiere de tener las cámaras encendidas y de acompañar, ya sea levantando o bajando la voto, pero quiero saber si no se tomó sencillamente el hecho de tener la cámara apagada como una especie de voto en contra o una cosa de esa. Gracias. Mano alzada. Si reitero, la votación fue a mano alzada. De 26 senadores que estaban conectados, 11 votaron por la propuesta del senador Basilio Núñez, 8 de los conectados de forma virtual y 3 de los que están presentes. De 26, 11 estuvieron por la propuesta. A continuación tiene uso de palabra el senador nacional Basilio Núñez. Gracias, presidente, colegas. A modo de apoyar la moción del colega Arnaldo Samaniego por la practicidad y también que las diferentes bancadas entonces nominen a un legislador con el equipo técnico que trabaje toda esta semana y lunes entonces volvemos. Es todo, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Entonces ponemos a consideración la propuesta del senador Arnaldo Samaniego de un cuarto intermedio hasta el lunes a fin de consensuar en lo posible los temas restantes. A consideración. Mayoría. Aprobado.